Hola a todos y a todas, Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados y Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Seguimos con los vídeos explicativos para intentar aclarar o que entendáis en qué situación estamos. Este vídeo quizás genere un poco de controversia o de polémica o de discusión porque queremos advertiros y pediros, por favor, que no hagáis caso de los bulos o de las noticias falsas o de las interpretaciones sesgadas o lecturas fuera de contexto de la normativa que sale publicada. A ver, nos llegan, por ejemplo, preguntas de que hay alguna noticia por ahí de que se van a intervenir las cuentas bancarias. No hay nada al respecto, eso es un bulo, es una noticia falsa. Nos llegan, por ejemplo, preguntas de que si a partir de hoy, como quiera que se ha acabado el confinamiento estricto, volvemos a la normalidad. No es así. Seguimos en estado de alarma. Lo que pasa es que en vez de estar todo el mundo confinado, como hemos estado estas últimas semanas, se hace una apertura respecto a ciertas actividades y ciertos sectores, que lo hemos explicado en otro vídeo y que además lo explicábamos en el primer vídeo que hicimos respecto del estado de alarma. Nos ha llegado incluso borradores del BOE futuro, es decir, de leyes futuras que ya establecen fechas concretas para apertura paulatina de algunas actividades y de algunos centros o locales, etcétera, etcétera. Eso es falso, es decir, no hay nada al respecto. Eso es falso, a eso no hay que hacerle caso. Lo que salga publicado, intentaremos informaros, pero además es tan sencillo como comprobar el BOE del día. Y ahí se verá lo que es norma o lo que no. Y además de eso, a pesar de eso, incluso con eso, la lectura de la norma, de la ley, hay que hacerla en su contexto. Y ahora entenderéis por qué digo esto. Salió publicado ayer o antes de ayer, el 11 de abril, el sábado, una normativa específica respecto de la ayuda a alquileres. De hecho, la norma se llama Programa de Ayuda del Plan Estatal de Vivienda y que se adoptan medidas complementarias o urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ¿Esto qué es? Aquí lo que se establece, básicamente, y lo dice así la norma, es la concesión de unas ayudas para hacer frente al pago de los alquileres o al pago de deudas o préstamos derivados de esos alquileres. Se dice que los beneficiarios serían los arrendatarios de las viviendas habituales que deban acreditar que están en situación vulnerable, económicamente hablando, y que además lo están en esa situación como consecuencia del COVID-19. Es decir, se exige expresamente que tenga que ver con el coronavirus. Las entidades que se ocuparán de valorar si esa situación es vulnerable o no serán las comunidades autónomas, o Ceuta y Melilla en su caso, y siempre se atenderá a lo que ya dijo un Real Decreto de 1 de abril de 2020. Básicamente, os lo recuerdo que también lo habíamos explicado en su día, se pueden entender o se entenderán como personas en situación vulnerable, económicamente hablando, a aquellos que, estando obligados a pagar un alquiler, han pasado a situación de ERTE, ¿vale? O que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados a familiares o menores, y en caso de ser empresario, que hayan perdido sus ingresos sustancialmente y que además los ingresos de la unidad familiar no alcancen unas cantidades determinadas que ya habíamos dicho en su día y que os remito al vídeo que habíamos explicado. Voy a poner dos ejemplos de los que establece la ley, pero por ejemplo, ante una situación de una familia normal, no debería alcanzar la familia los 1.645,80 de ingresos de toda la unidad familiar. Si hubiera algún hijo, esa cantidad se incrementa en 54,86 por hijo, o si fuera el caso de una familia monoparental, solo padre o solo madre, se incrementará en 90,52. No explico más porque ya lo explicamos en su momento en otro vídeo. Además, se exige que la renta arrendaticia más los gastos de suministros básicos, y suministros básicos ya habíamos dicho que era agua, luz, gas, aportaciones a la comunidad de propietarios, gastos en telecomunicaciones, deberían superar
deberían superar el 35% de los ingresos netos de todos los miembros de la familia, y que además el arrendatario o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar no eran titulares, propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España. Habíamos dicho además que la unidad familiar era el inquilino o inquilina con su cónyuge o pareja de hecho debidamente constituida, con los hijos propios o adoptados, y las parejas de hecho o cónyuges de estos, parejas de hecho debidamente constituidos. Todo eso compone la unidad familiar. Estas personas son las que serían beneficiarias de este tipo de ayudas. Aquí además ahora se exige que el inquilino o cualquiera de los que conviva con él en esa unidad familiar no tengan parentesco de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda, o que no sean socios del arrendador, ya sea empresa o persona física. ¿Dónde se solicita esa ayuda? En la comunidad autónoma o en Ceuta y Melilla en su caso, y el plazo es hasta 30 de septiembre de 2020. Se solicita la ayuda hasta 30 de septiembre de 2020. La ayuda se ha de solicitar aportando la copia completa del contrato de arrendamiento, se ha de acreditar el pago de las 3 últimas mensualidades, si el contrato es de menos de 3 meses, porque se ha pagado los últimos plazos. ¿Qué cuantía se concede? Hasta un importe máximo de 900 euros mensuales o del 100% de la renta arrendaticia del alquiler si es menor, y se concede por un plazo de 6 meses. Se puede empezar esa ayuda desde el mes de abril de 2020. La ayuda como máximo, si es para pagar financiación, es decir, si yo tengo alguna deuda de alquiler y he tenido que pedir financiación para pagar esa deuda del alquiler, me pueden pagar esa financiación, ese préstamo que yo he tenido que pedir, por un valor o una cantidad de 5.400 euros. ¿Cómo se paga esa ayuda? Se establece que se le paga al inquilino directamente o se puede acordar que se pague al arrendador o directamente a la entidad financiera si es a quien se le debe el dinero con ocasión de haber pedido ese dinero, ese préstamo, esa financiación para pagar esos alquileres. Esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda que tengáis de antes o que podáis solicitar en los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Bien, aquí se establece en esta norma también un programa de ayuda a víctimas de violencia de género, a personas que son objeto de desahucio, o sea que básicamente la van a expulsar de su vivienda, a personas sin hogar o a personas especialmente vulnerables. Estoy pensando en ancianos, por ejemplo. Dice que, y aquí es donde ha habido polémica, nos llegaron ayer muchísimas consultas al respecto porque se hizo una lectura sesgada, en nuestra opinión, en opinión de Rubiño Abogado, de la norma. Dice, y la voy a leer, que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública. Es decir, las comunidades autónomas a las víctimas de violencia de género, a los que sean objeto de desahucio, o sea, que van a ser expulsados de sus viviendas, a personas sin hogar, a personas especialmente vulnerables como ancianos, en principio deben poner a disposición de este tipo de personas una vivienda pública. ¿Hasta ahí? Bien. O otro tipo de vivienda que se haya cedido a la administración pública, aunque sea de titularidad privada. Y se me ocurre un ejemplo. Hay entidades financieras, incluso fondos buitre, que han cedido edificios enteros para alquiler social. Siguen siendo titularidad privada, pero los usa la administración. Y esos titulares privados cobran, y cobran por el alquiler. Aquí lo que se dice es que la administración, las comunidades autónomas, pueden hacerse cargo de pagar ese alquiler de titularidad privada y meter ahí a este tipo de personas para que vivan en ese tipo de viviendas. Siempre y cuando ese tipo de viviendas sean adecuadas en cuanto a tamaño, servicios y localización para ser ocupadas, y cuando dice ocupadas se refiere a eso solamente, a que sean usadas, no a que sean ocupas,
sino que sean usadas en régimen de alquiler, en cesión de uso o cualquier otro régimen temporal admitido en derecho. Es decir, se puede dejar en usufructo, se puede dejar en alquiler, se puede dejar gratuitamente. Si las entidades financieras, por seguir el mismo ejemplo, ceden gratuitamente sin perder la propiedad, ceden gratuitamente ese tipo de viviendas para que sean usadas por las administraciones públicas para darle vivienda a este tipo de personas, pues también se permite. Y dice, cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias en los mismos regímenes. Y aquí nos llegan muchísimas consultas como que se pretende o que se ampara o se lee en esta norma que la administración va a empezar a expropiar y a quitar viviendas a todos los titulares privados para cederlo a este tipo de personas. No lo veo así, no lo vemos así. Si aquí lo único que se dice es que si la administración no tiene viviendas públicas suyas para cederlas, o que no cuenta con viviendas privadas que han sido cedidas por entidades privadas para poder proveer de vivienda a este tipo de personas, puede solicitar la ayuda o hacer la ayuda a través de otros sistemas. Y se me ocurre, por poner un ejemplo real, que la administración podría dar esa ayuda para alojar a la gente en hoteles. Es decir, a personas sin hogar, a personas especialmente vulnerables, como por ejemplo decía antes, ancianos y ancianas, que se les podría alojar en residencias, por ejemplo, o a víctimas de violencia de género. Imaginemos que no existen o que están agotadas todas las viviendas que hay a respecto de las víctimas de violencia de género. Pues bien, se le podría proponer o ayudar para que entraran a vivir de alquiler a cargo de la administración pública en viviendas particulares. Es decir, la víctima de violencia de género puede tener un familiar, un conocido, un extraño que sepa que tiene vivienda en alquiler y la administración pública puede proveerle de esa vivienda en alquiler, pero el titular, el dueño, la dueña de esa vivienda particular no pierde la propiedad. No pierde la propiedad. Es decir, lo único que se dice aquí es que la ayuda se puede conceder sobre ese tipo de viviendas, alojamientos, insisto en el ejemplo, hoteles, residencias, que no necesariamente tienen que ser viviendas públicas o viviendas ya cedidas por entes privados para ser usados como viviendas públicas. No veo más allá que todo esto. Es decir, podría llegarse el caso de que la administración llegara o iniciara una artillería o acometida respecto de expropiaciones a viviendas particulares. Sí, claro que podría hacerlo, pero no se establece aquí. Es decir, no podéis olvidar que estamos en un estado de alarma y el estado de alarma como tal permite que la administración pueda exigir a empresas, a personas físicas y jurídicas bienes, servicios, incluso personales, bienes de cualquier tipo, cualquier cosa puede exigirlo, pero no se prevé todavía. Y también que lo haga, si lo hiciera, que de momento no se prevé nada así, no significa que no se pague. No significa que ese propietario que se ve obligado a ceder parte de su terreno para que se monte un hospital militar de campaña no tenga derecho a que se le indemnice por eso, o que no tenga derecho a que se le abone los alquileres en una vivienda que él pueda poner a disposición de la administración pública. Es decir, no tenemos que dejarnos llevar por el abismo, seamos sensatos. Es decir, la situación es difícil, lo suficientemente difícil como para no complicarla más, y no nos dejemos llevar por los alarmistas y noticias falsas que corren por Internet. Bien, respecto a este tipo de personas se establecen cuantías concretas. Recuerdo que estamos hablando de víctimas de violencia de género, estamos hablando de personas que están sometidas a un desahucio, que van a ser lanzadas de su vivienda de forma inminente, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Y sigo con el ejemplo de ancianos o ancianas. Se establecen hasta 600 euros al mes o, en su caso, hasta el 100% de la renta o precio que cueste el alojamiento. Y sigo con el ejemplo del hotel, es decir, pues se le pagaría la habitación, o de la residencia, se le pagaría la residencia. Y excepcionalmente puede alcanzar hasta los 900 euros al mes
y además hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con el límite siempre del 100% de estos gastos. Es decir, si es menos de 200 euros más, se pagará lo que corresponda, el menos que corresponda. Es decir, si hay un consumo total de 150 euros, se pagarán 150 euros. Por lo tanto, se establece además que el plazo de la ayuda se puede conceder como máximo de hasta 5 años. Yo creo que con esto queda bastante claro y una vez más, ánimo a todos. De esta salimos más reforzados, seguro, no tengo ninguna duda. Un abrazo a todos.